Bienvenido a la Biblioteca de Buscadores de Almas. Esta semana os traigo un libro titulado Victorio el vampiro, de Anne Rice. ¿Qué mejor sitio que en el cementerio de Trafalgar, en Gibraltar? Voy a enseñar unos pequeños vídeos de la historia de este cementerio. A comienzos del siglo XIX, cuando tuvo lugar el combate de Trafalgar, tres potencias se disputaban la hegemonía del mundo. Inglaterra, dueña y señora de los mares; Francia, que se había embarcado en los sueños imperialistas de Napoleón Bonaparte; y España, el mayor imperio de la historia, pero ya en decadencia e incapaz de defender sus posesiones frente a sus competidores. Con la llegada de los Borbones al trono español, Francia se convirtió en el principal aliado de España. Felipe V, el primer Borbón hispano, era nieto del rey de Francia Luis XIV, lo que propició una serie de pactos de familia que se sucedieron hasta el estallido de la Revolución Francesa. La Revolución enfrentó a la naciente república con todas las monarquías europeas, pero el advenimiento de Napoleón abrió nuevas expectativas en las relaciones franco-españolas. El rey de España buscaba un aliado que defendiera sus barcos y colonias de la piratería de la armada inglesa, y el emperador francés quería sumar barcos de guerra a los suyos para contrarrestar el poderío de la Royal Navy. Bonaparte sentía un profundo desprecio hacia Carlos IV y su ministro Godoy, lo que convertía a los gobernantes españoles en juguetes al servicio de sus ambiciones. El 2 de marzo de 1805, el emperador, que pretendía invadir Inglaterra, aprueba el plan de la escuadra combinada hispano-francesa. El plan era una maniobra de distracción que consistía en simular un ataque de la escuadra combinada a las colonias británicas de las Antillas. Una vez que los ingleses estuviesen lejos de Europa, la combinada debía regresar inmediatamente y apoyar a Napoleón en la invasión de Inglaterra. Los británicos solo mordieron el anzuelo a medias. A su regreso a Europa, la combinada tuvo un enfrentamiento en Finisterre con la escuadra del vicealmirante Robert Calder. En el combate se perdieron los navíos españoles San Rafael y Firme. Tras los avatares de la aventura americana, la escuadra combinada llegó a Cádiz el 20 de agosto de 1805. Napoleón había decidido posponer la invasión de Inglaterra ante el fracaso de su plan y se había centrado en la guerra contra Austria. Por ello, ordenó a la flota salir de Cádiz y dirigirse a Nápoles para apoyar su campaña desde el mar. Pero el vicealmirante Horatio Nelson, que había regresado de América con toda celeridad, decidió bloquear la flota hispano-francesa anclada en la bahía gaditana. El almirante Pierre-Charles Villeneuve estaba al mando de la escuadra combinada. De acuerdo con el teniente general Federico Gravina, jefe de la flota española, había decidido permanecer en la bahía de Cádiz y someter a la flota de Nelson al desgaste que suponía afrontar el rigor del invierno en el mar. El brigadier Cosme Damián Churruca, comandante del San Juan Nepomuceno, añadió:
Aquí obligaríamos a los ingleses a sostener un estrecho bloqueo con otro en Cartagena y otro sobre Tolón. Para estos bloqueos tendrán que hacer grandes sacrificios, con el sostenimiento de 3 escuadras en un invierno que está próximo, y con las averías que forzosamente han de tener, conseguiríamos ventajas equivalentes a las de un combate. Sin embargo, el 15 de octubre, Villeneuve es informado confidencialmente de que Napoleón ha decidido relevarle del mando. Este hecho, junto a la creencia de que la flota de Nelson se ha reducido, presionado por sus oficiales y confiando en la superioridad numérica, empujan al almirante francés a decidir unilateralmente salir de la bahía y poner rumbo al Mediterráneo. La escuadra combinada contaba con 40 barcos, 25 franceses y 15 españoles, entre los que figuraban algunas de las joyas de la corona española como el Santa Ana y el Príncipe de Asturias, con 112 cañones cada uno, el Rayo con 100 y especialmente el Santísima Trinidad, una auténtica fortaleza flotante con 140 bocas de fuego, construido en La Habana en 1769, con 60 metros de eslora, 16 de manga, 8 de puntal y más de 5.000 toneladas de desplazamiento. Único buque de 4 puentes. Era la máquina naval de guerra más grande de su tiempo. Para construirlo se emplearon unos 4.000 árboles. El casco y cubiertas eran de caoba, con 60 centímetros de espesor en los costados. Para fijar las diferentes estructuras se utilizaron pernos de roble y caoba de Cuba y Honduras, y también de hierro de Vizcaya, el aparejo de pino de México. Se faenaba con 3 cabestrantes, y para levar con mala mar eran necesarios unos 250 marineros. En octubre de 1805, su dotación era de 1.083 hombres, entre oficiales, marineros y soldados. El bajo nivel de adiestramiento y su escasa profesionalidad obligaba a embarcar más gente de la estrictamente necesaria para las faenas de a bordo. Salvo por su tamaño y armamento, el Santísima Trinidad era como todos los navíos de su época. En la proa se encontraba el pañol de encarchutado de pólvora, la despensa, el pañol de víveres y el de leña. Aquí también se encontraba la enfermería, con el suelo pintado de rojo para disimular la sangre. El horno de pan y la cocina se encontraban en el combés, a popa del trinquete, sobre el lastre la Santa Bárbara, habitáculo forrado de plomo, cuya puerta estaba tapada por 2 gruesas cortinas que se mojaban durante el combate para evitar que el calor o las chispas pudieran provocar una explosión. El almirante contaba con un amplio camarote a popa, en la cubierta del alcázar. A un nivel por debajo, el comandante disponía de otro espacioso alojamiento. Los oficiales se acomodaban por debajo del comandante, en camarotes múltiples. Los demás miembros de la tripulación y guarnición dormían hacinados en las baterías, colgando sus cois de los baos entre las piezas de artillería. Por encima del sollado y de la línea de flotación se encontraba la primera batería con la artillería principal, del calibre 32. Le seguían hacia arriba la segunda, tercera y cuarta cubierta con sus respectivas baterías de menor calibre. A las 3:30, el San Agustín, que no consigue pasar para apoyar al Santísima Trinidad, entabla duro combate con el Minutaer, el Esparchet y el Leviathan. El Neptuno, que abandona la columna de Dumanoir, se lanza en su auxilio. Más al sur, el Argonauta se rinde al Belaiel, tras haberse cañoneado con el maltrecho Tona. El Berwick se rinde ante la artillería de la Chills y el Defense. El San Juan de Pomuceno de Churruca se dirige en apoyo del Warwick. Mientras, el Príncipe de Asturias cañonea al Thunder, que mantiene la distancia a Sotavento. A las 4:30 muere Nelson a consecuencia del disparo recibido. Churruca es atacado por el Achilles, Defiance y Tonan. Su heroica resistencia hace que otros navíos ingleses acudan para batirlo. El brigadier, desangrándose, continúa dirigiendo el fuego, ordenando que no se arríe la bandera. Completamente desarbolado, rodeado por el enemigo, con más de 400 muertos y heridos, el San Juan Nepomuceno se rinde tras morir su comandante. El San Agustín se está hundiendo, después de repeler 2 abordajes. Esta es la situación que los ingleses aceptan que no se arríe la bandera para poder evacuar el barco antes de que se hunda.
El príncipe de Asturias de Gravina se bate en las dos bandas con el Polyphemus y el Defiance, así como el Thunderbird por su aleta de estribor. El Neptuno y el Plutón acuden en su ayuda. A las 5:30, el francés Achille, con fuego a bordo que no pudo controlar, estalla, perdiendo la vida su comandante y gran parte de la tripulación. Gravina, herido y dando por perdida la batalla, decide retirarse a Cádiz. Remolcado su desarbolado navío por la fragata Themis y escoltado por otros 8 barcos, se retira hacia el norte sin que los británicos se lo impidieran ni intentaran perseguirlo. A la tormenta del combate no siguió la calma, sino una tremenda tempestad que azotó la costa de Cádiz durante toda una semana y que parecía querer limpiar el mar de tanta sangre y destrucción. La imagen más elocuente de Trafalgar quizás sea la del Santísima Trinidad desarbolado, fantasmal, ingobernable, negándose a morir durante 3 días bajo la tempestad, que finalmente logró hundirlo tras un aullido espantoso que ascendía por las cubiertas y que era la suma del crujir de maderas y los gritos de los 80 heridos que habían quedado abandonados a su suerte en el interior. En el combate de Trafalgar murieron 4.857 hombres y 3.788 fueron heridos. Hubo además 8.000 prisioneros. Federico Gravina, Dionisio Alcalá Galiano, Cosme Damián Churruca, Pierre-Charles Villeneuve, Jean-Jacques Lecoeur, Cuthbert Collingwood, Horatio Nelson han pasado a la historia como protagonistas de este episodio, aunque también lo fueron el resto de las 38.000 personas que allí se enfrentaron. De la misma manera, el pueblo de Cádiz, que tras el combate dio una lección ejemplar de humanismo y solidaridad, al volcarse en el auxilio de los heridos sin distinguir si eran amigos o enemigos, vencedores o vencidos. El pueblo gaditano, castigado por la fiebre amarilla, los bloqueos y la leva forzosa, supo ser generoso y les abrió los brazos a aquellos hombres que la mar tempestuosa devolvía como despojos. El combate de Trafalgar, que durante generaciones simbolizó el valor del pueblo español frente a la ineptitud de sus gobernantes, puede que solo sea el símbolo de una derrota, gloriosa si se quiere, y de un fracaso, ya que toda guerra es una derrota. La humanidad siempre pierde, y un fracaso del entendimiento y la razón. Y recorriendo este cementerio, el cementerio de Trafalgar, os voy a dejar una información que trata sobre este libro, el libro de los vampiros. Vídeos misteriosos donde nos hablan dónde viven y cómo mueren. Polonia. Arqueólogos descubrieron tumbas que contienen 4 esqueletos sin cabeza, con las cabezas colocadas entre sus piernas, cerca de la ciudad sureña de Wolgast, lo que los ha llevado a creer que podría tratarse de un cementerio vampiro. Según los historiadores, en la época medieval, una práctica común era que las personas que se les creían vampiros eran decapitados, ya que era la única forma de asegurar que seguirían muertos.
Otra prueba que ellos brindan a su teoría de que estos podrían ser vampiros es que no había rastro de ninguna posesión terrenal, tales como joyas, correas o hebillas. El destino de estos 4 esqueletos aún es inconcluso, esqueletos encontrados en Polonia. El arqueólogo Dr. James Piesa dijo que es muy difícil decir cuándo se llevaron a cabo estos entierros, pero las estimaciones iniciales sugieren que murieron en algún momento del siglo XVI. Hace un año, arqueólogos en Bulgaria afirmaron haber descubierto los cadáveres de 2 vampiros en excavaciones cerca de un monasterio en la ciudad del Mar Negro de Sosopol, ambos con más de 800 años de antigüedad, y fueron traspasados a través del pecho con varillas de hierro pesado. Recientemente, arqueólogos también descubrieron alrededor de 3000 tumbas en República Checa, en donde los cuerpos habían sido cargados de piedras para evitar que los muertos salieran de sus tumbas. Al contrario, informes de prensa locales sugirieron que estos cuerpos no eran de vampiros, como muchos creen. Más bien estos 4 cuerpos fueron víctimas de la horca de algún pueblo cercano. Por el momento, los cuerpos seguirán siendo estudiados por los expertos para determinar si son los esqueletos de vampiros, como aseguran los arqueólogos, o simplemente son víctimas de algún ritual del pueblo. A medida salga más información sobre esta noticia se las haremos saber, pero cabe señalar que tiempo atrás, o inclusive en nuestros tiempos, los prejuicios, ignorancia, falta de información, etc., podría llevar a la hoguera a cualquier persona.
encuentro en la cueva de Belman, una cueva aquí en el Peñón de Gibraltar, donde los trabajadores de esta zona dicen que se escuchan ruidos misteriosos. Os voy a dejar un rato la cámara sola a ver si escuchamos algo. Y en esta pequeña ciudad, en la ciudad de Gibraltar, como siempre os digo, vivir entre libros alimenta la mente y el alma.